la Junta del Concilio generó un cambio en cada uno, pero en algunas iglesias de la ciudad. Este cambio tiene que ver con que uno de los pastores de afuera o de una iglesia que está fuera de la ciudad estaría predicando en una iglesia de la ciudad. En este caso, el hermano Edgar Márquez, que está en el páramo de Carcassí, más especialmente en la vereda del Reposo, hoy está aquí con su familia y por supuesto acompañado de algunos hermanos. Yo quisiera que le demos un fuerte aplauso a ellos. Tenemos el privilegio de oír la exposición de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Edgar Márquez, a quien quiero darle la bienvenida en este momento. Bien, hermanos, hermanas, doy gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que me concede de poder estar acá en este lugar. Sabemos que lo que se hace es por la gracia del Señor. Quizás el enfoque de hoy pues no es el que viene transmitiendo el pastor Gámez en cuanto a la prosperidad, pero de seguro el tema va a ser de suma importancia, ya que estamos viviendo tiempos peligrosos, como lo dice la palabra del Señor, pero no porque estén violando a las personas, robando a las personas o matándolas, no, sino en cuanto a la sana doctrina, hermano. Hoy en día, más que nunca, se hace necesario poder enfatizar eso, ¿no? De la predicación de la sana doctrina, y el enfoque del concilio es el pueblo de la palabra de Dios. Entonces, voy a invitarles a ustedes muy amablemente a abrir sus Biblias, o si lo pueden leer allí también, en 1 Timoteo, el capítulo 3. Los primeros 13 versículos, donde estaremos entonces también meditando la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 3. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes continúen con el segundo hasta terminar estos versículos. Dice así la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario que los sean firmes, anhelo de una sola mujer, sobrio, prudente, temoroso, hospedador, apto para enseñar. No dador vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa y a sus hijos en sucesión toda autoridad. Pues el que no sabe guardar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ahorita pasamos a Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Lo vamos a hacer de la misma manera. Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras,
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pura para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Dios, que vuelves poder en esta mañana expresar una vez más nuestra gratitud por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por que nos has bendecido hasta estos momentos. Nos has concedido el privilegio, Señor, de poder ver la luz de un nuevo amanecer. Pedimos, Señor, que tu palabra corre, sea glorificada en cualquier parte del mundo donde se esté predicando, Señor, y que tú añadas a los que han de ser salvos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer fielmente, Señor, los principios de tu palabra, porque tú, en tu favor, te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, como les decía al principio, es necesario seguir enfatizando cada día la importancia de enseñar las Sagradas Escrituras como lo manda el Señor. Hoy en día, pues, han salido o surgido muchas congregaciones, como dice la palabra del Señor, profesando conocer a Cristo, pero sus hechos son todos los contrarios. Yo creo que ustedes escucharon ya la noticia del movimiento Mira y, bueno, muchas otras noticias que han pasado por el séptimo día de muchas congregaciones que aparentemente no usan la palabra del Señor, pero con los fines no adecuados. Hoy quiero entonces compartir con ustedes la necesidad de líderes calificados, hermanos. Necesitamos que en nuestras congregaciones hayan personas calificadas, no por los pastores, sino que se rijan por los principios de la palabra del Señor, especialmente lo que aparece en Timoteo y en Tito, hablando de los requisitos de ancianos y diáconos. Entonces, como dice ahí, la iglesia en Creta vivía en un mundo que se estaba cada día regenerando, ¿no? En todos los niveles, cada vez más. Por eso, hoy ese día el cristianismo requería de dirigentes bien calificados. Pues no solamente en la iglesia de Creta, yo creo que en nuestra actualidad también muchas iglesias que quizás comenzaron con un buen enfoque basado en la palabra del Señor, se han ido degenerando, ¿no? Podríamos decir, y perdonen la expresión tan fuerte, porque han cambiado la sana doctrina por la doctrina antibíblica, ¿no? Y especialmente la doctrina de la prosperidad. Hay un canal muy conocido, quizás por todos ustedes, que durante 3 o 4 veces al año, más de un mes, recogen dinero. Eso se le llama, sí, así es, canal enlace. Tanto así que usted con $20 puede obtener una oración para sanidad de su cuerpo, de cualquier enfermedad. Entonces, amados hermanos, vamos a mirar esa necesidad hoy en día. Y pues el hermano pastor compartía, ¿no?, porque era importante memorizar la palabra del Señor. Quiero colaborar con lo que dice Colosenses capítulo 3:16. La primera parte, la palabra de Cristo, mora en abundancia. Entonces, ese debe ser nuestro enfoque, nuestro propósito. Y una hermana compartió un texto que decía que de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que tengo del corazón lleno, hermanos, pues eso es lo que va a reflejar. Entonces necesitamos que nuestro corazón cada día esté lleno y se siga llenando de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Entonces, la necesidad de líderes calificados, ¿no? Los líderes calificados, aquí hermanos, son necesarios por causa de los contumaces, ¿no? Vamos a mirar por qué son necesarios que haya líderes calificados, amados hermanos, dentro y fuera de nuestras congregaciones, por motivo de los contumaces, ¿no? Dice ahí Tito el capítulo 1, versículos 10 al 12, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene,
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. La palabra entonces contumaz, ¿no? Pues da a entender una persona obstinada, una persona rebelde, una persona que no se somete a ninguna autoridad, ¿no? Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que no se sometían a la autoridad divina ni a la autoridad establecida por el Señor. El apóstol Juan, ¿cierto?, habla de uno de ellos llamado, que resistía, no recibía a los hermanos, y a quienes que querían recibirlo tampoco se lo permitía. Se llamaba ¿cómo? Diótrefes, ¿no? Entonces hoy en día hay muchos diótrefes así, hermano. Quizás usted conozca algunos de ellos, personas contumaces que no respetan el señorío de Cristo, la autoridad divina ni la autoridad establecida por el Señor. Estas personas entonces no se someten al gobierno, por eso no rinden cuentas a nadie, ¿no? Una persona contumaz denota uno que, dominado por su propio interés, orgullo, vanagloria, no le importa pasar por encima, ¿cierto?, de la persona más, podríamos decir así, necesaria o insignificante o importante. No, lo que está por encima de él es sus intereses personales. Entonces vamos a mirar en esa mañana, ¿no?, la necesidad de motivar a los hermanos. Una de las necesidades del concilio es que son pocos los varones que realmente quieren asumir la responsabilidad que el Señor le ha dado, ¿no?, le ha delegado, como es administrar la iglesia del Señor. Ahí hay líderes que se autoproclaman líderes, pero son autoritarios, ¿no? No les gusta que se les pueda corregir o se les pueda asesorar. Entonces, una persona contumaz es una persona que no tiene idea de nada más que de agradarse a sí mismo. Y hoy vemos en día muchas personas de esas, solo buscan su propio bienestar por encima de las necesidades de las otras personas. Voy a pedirle entonces, bueno, ya usted lo tiene ahí. Los contumaces entonces es una persona no sometida a ningún gobierno. En 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice que no somos como muchos que viven ¿qué? Haciendo negocio con la palabra del Señor, ¿verdad? Es lo que dice ahí en 2 Corintios, el capítulo 2, el versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bien, hermano, entonces la palabra medrar se deriva de un verbo, ¿no?, que significa corromper. Muchas personas hoy en día se han corrompido por amor al dinero, ¿no? Eso es muy cotidiano en nuestros alrededores, ver personas corrompidas, llenas de avaricia. Cuando la palabra del Señor dice en hebreo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis, mañana pasó mañana. No, en el momento, porque el Señor, ¿qué dijo? No te dejaré ni te desampararé, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Entonces, siempre encontramos pasajes en la palabra del Señor, especialmente en la oración de San Mateo, capítulo 6, no orar por el pan de toda la semana, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Entonces, como creyentes debemos sentirnos satisfechos, contentos con lo que el Señor nos ha provisto en el momento. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: teniendo sustento y abrigo, el creyente siempre debe estar contento. Entonces, el creyente que no esté contento con lo que tiene, pues debe de autoexaminarse y analizar y pedirle perdón al Señor, porque esa es la voluntad del Señor, ¿no? Dios nos enseña que debemos darle gracias en las buenas y en las malas. Entonces, amados hermanos y hermanas, los contumaces son muchos, ¿no? Hoy en día han surgido muchos contumaces, personas que comenzaron con un buen enfoque, pero que últimamente se han descaminado del verdadero propósito de las buenas nuevas de salvación. En una entrevista que le hicieron a Alex Campo en el programa Cura para el Alma, ¿sabe cuál es? Manejado por el tocayo del pastor, que le dicen el cura Chucho, presentado por el canal RCN. El hombre manifestaba no ser creyente. Le entrevistaron, le dijeron que qué opinaba él de quienes creían que él era creyente. La respuesta de este hombre solo dijo que era problema de quienes creían que él era creyente. Realmente Alex Campo es uno de los promotores del ecumenismo, que
quiere decir, o el ecumenismo busca, el propósito o el objetivo es la unión de todas las iglesias y religiones, ¿no? Juan Pablo II, en el año 97, cuando llegó al sureste de Polonia, pues motivó a las iglesias cristianas, ortodoxas y la iglesia católica a unirse, y eso es lo que vemos hoy en día. No, Alex Campos es uno de los, podríamos decir, participantes del G12, ¿no? De César Castellano, que la han descrito como una secta que solo le interesa es del dinero, ¿no? De pronto usted por internet puede buscar más detalladamente. Entonces, amados hermanos y hermanas, es necesario que en las iglesias hayan líderes calificados, ¿verdad? Hombres honestos, sinceros. Es más, en Éxodo del capítulo 18, uno de los consejos de Jetro a su yerno Moisés era que escogiera hombres de verdad, hombres de virtud, temerosos de Dios, que aborrecieran la avaricia, ¿no? Entonces, por eso necesitamos hombres que no sean tan apegados al dinero, porque donde está vuestro tesoro, allí también va a estar vuestro corazón, ¿no? Y el Señor dijo que no se le puede servir a dos señores, porque es como el que tiene dos mujeres, aunque diga amarla a las dos igualmente, yo creo que una va a ser más amada que la otra, ¿no? Eso sucede también en cuanto a las cosas del Señor. Entonces, los maestros falsos usan una retórica, óigase bien, astuta y engañosa para ofrecer sus productos ¿qué? Baratos. Es que la palabra medrar en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17 da la idea de esos vendedores que van por la calle, ¿no? Quizás de pronto usted los ha logrado ver, que van por los barrios donde ofrecen que se arreglan las ¿qué? Ollas de presión, los televisores, llevan repuestos, ¿no? Tratan de vender un producto genuino cuando el producto realmente es un producto ¿qué? Una imitación barata, ¿no? Entonces, los predicadores o los líderes o los maestros falsos usan esa astucia engañosa para ofrecer, o hacer bien, un mensaje degradado y adulterado, ¿no? Son personas que, mediante sus astucias engañosas, son capaces de cautivar a las personas, a los creyentes ingenuos. Es más, un creyente no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado. Segundo Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo dice: temo que no sea que ustedes, como la serpiente astuta engañó a Eva, vuestros sentidos sean de una manera que extraviados, ¿verdad? De la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, amados hermanos, para evitarnos esas cosas es necesario aplicar lo que dijo el niño en el Salmo 1, especialmente el versículo 2, meditar de día y de noche. Es necesario aplicar lo que dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia, ¿no? Con el propósito de enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. Es lo que nos enseña el Señor. Entonces, algunos predicadores en los días del apóstol Pablo eran revendedores ambulantes del Evangelio. Predicaban sin entender el mensaje de Dios, sin importar, ¿no?, la situación económica de quienes los escuchaban. Pero al igual que en los días de Pablo, de seguro usted conoce y yo conozco también personas que siguen vendiendo, ¿cierto?, revendiendo un evangelio barato, no el evangelio estipulado por la palabra del Señor, donde le ofrecen a usted que si no tiene trabajo, entonces ¿qué debe hacer el hermano? Mande cierta cantidad de dinero, ellos oran, y el Señor inmediatamente, automáticamente le provee ¿qué? Un trabajo, ¿verdad? Tienen una deuda inmensa, mande una cantidad de dinero y el Señor se la va a cancelar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. Hoy en día muchas personas miden la bendición de Dios por la parte ¿qué? Material. Si usted está bien materialmente, es porque usted está bien con quién, con el Señor. Pero no es así. No siempre el Señor, no siempre que estemos mal económicamente, no quiere decir que estemos mal con quién, con el Señor. No, no. O lo contrario, no siempre que estemos bien materialmente, quiere decir que estamos bien con el Señor. No, porque Proverbios, el capítulo 10, el versículo 22, dos cosas que produce la bendición del Señor: enriquecen y no añaden tristeza. Quienes se enriquecen malamente, fuera de los principios de la palabra del Señor, tarde o temprano terminarán con tristeza, ¿verdad?
terminarán mal. Es lo que dice la palabra del Señor. Judas, el versículo 16, hablando casi de esto mismo también, nos dice así la palabra del Señor, San Judas, el versículo 16. Estos son murmuradores, quereñosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Sí, los maestros falsos hablan muy bonito, motivan muy bonito, pero lo hacen con el propósito para sacar su propio ¿qué? Beneficio, hermano, su propio provecho. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no?, a cada día profundizar más en la palabra del Señor. Y el eslogan del concilio es: somos el pueblo de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso no solo hay que tenerlo como algo mecánico, hay que hacerlo realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo del Señor, ¿cierto? A través de la palabra del Señor, la oración, de los estudios, de estar siempre en contacto con el Señor. Porque San Pedro dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual, no que adulterada. Porque, ¿sabe? La mayoría de personas le gusta la leche que adulterada, ¿verdad? Es esa leche que quizás el que la va a vender para ganar un poquito más le suele echar una cantidad de agua, ¿no? Pero que cuando usted llega a su casa, la coloca al fogón, se nota que no es una leche original, no es pura, ya va contaminada. Entonces, amados hermanos y hermanas, motivarnos a cada día a desear la leche espiritual, la que no está adulterada, ¿verdad? La palabra del Señor. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? No es que si usted quiere, no es opcional, es un verbo imperativo, es una acción que continua. Cada día, como hijos de Dios, debemos de ir creciendo, ¿no?, en la gracia del Señor. Pero también los contumaces, además de ser muchos, se ocupan también de ¿qué? Del engaño, amados hermanos. Esas personas, su propósito, su objetivo, no es aclararle a las personas su situación, ¿no?, encaminarla por el buen camino. A lo contrario, es desviarla, es engañarla. Dice allí la palabra del Señor en segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Una de las cosas que hacen los maestros falsos, o los métodos que ellos usan, es buscar personas ingenuas, con muchas necesidades, donde les prometen muchas cosas. Y como he vivido en cada uno de nosotros, cuando uno está enfermo, lo que más desea es mejorarse. Por eso, todo lo que le recomiendan a uno no trata de qué, de hacerlo, ¿no? Porque uno lo que más desea es mejorarse. Estas personas que hablan de mujeres ingenuas, mujeres sensibles, en cuanto al conocimiento del Señor, se dejaban arrastrar. Hoy en día, tanto hombres como mujeres ingenuos, ciertas cosas del Señor, se están dejando arrastrar. Hay un programa que, no sé si usted ha visto por la televisión, yo no sé si aquí hay un lugar que se llama Pare de Sufrir, ¿sí? Pare de Sufrir, claro, eso es bastante llamativo, ¿no? ¿Quién no quiere parar de sufrir? Todos. Pero el detalle es que el Señor dijo: en el mundo tendréis eso. Pero confía, yo he vencido el mundo. Entonces, debemos descansar en las personas de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias al Señor por esos momentos difíciles, porque es a través de los momentos difíciles que usted y yo desarrollamos nuestro carácter, ¿verdad? La paciencia. Por eso no es bueno decirle al Señor: Señor, dame ¿qué? Paciencia, porque seguro el Señor le envía pruebas, porque es a través de la prueba que el creyente aprende la paciencia. Por eso, en el capítulo 1 del versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, hermano. ¿Cierto? Solo nos resta decirle al Señor que nos enseñe a ser paciente en medio de las pruebas. Entonces, así como ese Pare de Sufrir, cura para el alma, hay muchos programas, ¿cierto? Muchas personas
ofreciendo un producto que aparentemente se ve genuino, pero es un producto que falso. Es un producto que hace daño, hermano. Y estoy hablando no de una crema o de una loción, de un jabón. Estoy hablando del producto de la palabra del Señor, ¿no? Porque como dice el viejo refrán, no todo lo que brilla es oro. Entonces, moldéese a lo que dice la palabra del Señor. La otra vez salió una propaganda que decía, no coma cuento, coma qué, carne. Entonces, no crea todo lo que le digan, hermano. Base sus creencias. Deposite su confianza en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿verdad? Y puede cortar todo lo que ella se proponga, porque la palabra del Señor nunca volverá vacía. Tiene dos propósitos: salvar o condenar. Ese es el propósito también de la palabra del Señor. Entonces, los contumaces son muchos. Los contumaces se ocupan del engaño. Y usted es responsable delante del Señor. Si tiene algún amigo, algún familiar, a alguien que usted conoce, que usted ve que no está fundamentando sus creencias en la palabra del Señor, es responsable de poder orientarle, de poder ayudarle, ¿cierto? A través de la palabra del Señor y con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Porque todo creyente, si hay algo que todo creyente puede hacer, es compartir la buena nueva de salvación. La gran comisión no fue dada solamente a los 12, no, es dada a cada creyente. Entonces somos responsables de eso. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 4, los primeros 3 versículos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, pero también juzgará a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La razón, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias deseos intensos de agradarse a sí mismo, de deleitar, ¿no?, sus emociones, su propio cuerpo, su propio bienestar. Entonces, por eso es necesario que cada día hayan líderes calificados por la palabra del Señor, ¿verdad? Para edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto sugiere también que las mujeres, en fin, mis amados hermanos, esas mujercillas que habla ahí en 2 Timoteo 3:16, ¿no?, estaban tan agobiadas en sus conciencias que se volverían a cualquier persona que les brindase una ayuda, ¿no? Por eso a muchas personas, a muchas mujeres especialmente, he enfrentado unos programas en Séptimo Día que han sido explotadas sexualmente, porque quizás se aprovechan de su situación económica, le ofrecen un buen trabajo, una buena entrada económicamente, quizás en un buen lugar, y como son ingenuas y en el desespero, se prosiguen a esas personas, pero la realidad es otra. La noche que estábamos allí en el culto, estaba al lado del pastor Roberto, y había una muchacha en la cancha, como aprendiendo a manejar moto. Es una cancha de fútbol que yo creo que tiene suficiente espacio, ¿cierto?, para poder dar la vuelta. Ella hizo todo lo contrario, se apegó bien a la pared y se cayó, se estrelló. Así creyentes, después de haber conocido al Señor, después de estar en una iglesia de sana doctrina, tratan de abrirse un poquito y terminan que estrellados, ¿verdad? Donde estaban bien, pero quizás no creían que estaban mal, y se van para otro lugar y realmente se estrellan. Entonces es motivarle en esta mañana, hermanos, explicar lo que dijo Pablo, ¿no? Pablo había hecho 3 cosas en sus últimos días, lo expresó. Había acabado la carrera, había guardado la fe, había peleado la batalla. Solo resultaba una cosa: recibir lo que el Señor le había prometido. Que nuestros últimos días en esta tierra se pueden concluir con esas palabras, ¿no? De que no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra. Es más, el Señor le dijo a Josué: solamente es fuerte y sé muy valiente para cuidar de ese conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no? Josué capítulo 1,
versículo 7. Entonces los contumaces hacen eso. Su objetivo es engañar a la gente. Hay uno que se llama el pastor de los pobres, pero yo creo que es el pastor entre comillas más rico. Sí, ustedes han escuchado de Cas Luna, es de Guatemala, es uno de los países económicamente bastante pobre, pero es una de las personas que tiene más dinero a expensa de aquellas personas que dejan de comer por llevar una cierta cantidad de dinero, esperanzados a que van a recibir lo que se les ha prometido. Pero no es así. Un periódico de Costa Rica hizo ciertos reportajes sobre el canal Enlace, TV Enlace, canal 23, y ahí cuestionaban la forma de recoger ofrendas, y una de esas es te manda $20, recibe una oración de sanidad. Según el documental de este periódico importante de Costa Rica, se dice que Enlace tiene más de 553 hectáreas adquiridas por René González, o René Jonás González, que es, podríamos decir, el dueño del canal de Enlace. El fundador, el papá, el verdadero René, el que ya murió, fue un hombre muy centrado en la palabra del Señor. El hijo no siguió esos buenos principios, se descaminó de los principios del Señor. Por eso motivo a usted que es padre, juntamente conmigo, a que cada día afiancemos el corazón de nuestros hijos en la palabra del Señor. Como lo dice Proverbios capítulo 22, el versículo 6, ¿cierto? Instruirlo cada día en los caminos del Señor, para que cuando llegue a determinada edad permanezca ¿qué? Fiel. Deuteronomio dice: la repetirás a tus hijos en todo momento, ¿no? Las escribirás en los postes de tu casa, con el propósito, el objetivo, amados hermanos, de protegernos de estos contumaces que hoy en día se están cada día multiplicando. Pero además de eso, los contumaces no solo se ocupan del engaño, también trastornan las familias enteras. Tito, el capítulo 1, el versículo 11, dice así el apóstol Pablo. Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces los contumaces, otro de sus objetivos es trastornar las familias, ¿no? Hacerles mucho daño. Una de las características de las personas o de los maestros falsos es que son indisciplinados. Su vida sexual es indisciplinada, ¿cierto? Hacen lo que se les venga en gana. Entonces somos responsables, amados hermanos, de velar por el buen orden de nuestra propia familia. El Señor lo dijo: el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Eso hacen los contumaces. Trastornan familias enteras, ¿cierto? En una ocasión con mi suegra y mi esposa entramos al centro comercial Oití, saliendo hacia el Parque Santander, y una de las muchachas manifestó congregarse en dicha congregación de la ciudad de Cúcuta. Pero algo que ella expresó fue que le dijeron que ella no podía tener más hijos con su esposo. Bueno, yo le pregunté que por qué. Y la respuesta de ella fue esta, que como su esposo no era cristiano, entonces le prohibían tener hijos con su esposo, que no era cristiano. La pregunta es, ¿eso dice la Biblia? No es más, la Biblia dice que si un hermano quiere vivir con un converso no creyente y él está de acuerdo, ¿qué dice la Biblia? Hágalo, ¿verdad? Pero también dice la Biblia, si el inconverso se quiere separar, pues que se separe, porque la hermana o el hermano no está sujeto a servidumbre. Pero ¿qué dice la Biblia también? Pero si se quiere casar nuevamente, ¿qué tiene que hacer? Buscar, ¿cierto?, a su compañero, o buscar su compañera. Y si no, ¿por qué es así? Porque no permite que las personas se vuelvan a casar, excepto de que el Señor ya se lo haya llevado. Entonces los falsos maestros siempre están motivados por el dinero que puedan ganar, amados hermanos. Los falsos maestros están tratando de persuadir a las personas de que necesitan más que a Cristo y más que la gracia para
salvarse, ¿no? En algunas iglesias que si usted no diezma, si usted no hace ciertas cosas, entonces usted está mal con el Señor. Yo conozco algunas personas que se congregan en algunas congregaciones donde ellos manifiestan que si les va mal en la cosecha es porque no dan el diezmo, ¿cierto? Si están mal económicamente es porque están viviendo en pecado. Pero yo que vivo hace 4 años con mi familia en el páramo de Fracasí, he notado que muchas de las cosechas de los hermanos no les ha ido bien, pero no es porque no diezmen o porque estén en pecado, es porque así el Señor los quiere, porque Dios es el que produce el querer como Él, sea por su buena voluntad, ¿cierto? Siempre se le ha enseñado a los hermanos que pueden sembrar en buena tierra, buena semilla, buena agua, pero si el Señor no permite que esa plantica o esa semilla se reproduzca, nada de lo que se le echa puede funcionar, porque solo es por la gracia del Señor. Entonces, estas personas se han multiplicado. Su objetivo es el engaño. Su propósito es trastornar a las familias enteras. Que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde de estas personas. Pero también los contumaces son de mal carácter, ¿sí? Son personas que no se dejan corregir, no admiten corrección, no permiten que se le dé una opinión, que se les pueda asesorar. Romanos el capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice así el Señor, Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Por eso nos exhorta que dice que debiendo ser ya maestros, todavía eran niños. Es el propósito, es el deseo del Señor y de quienes le servimos al Señor, que en la iglesia no haya niños espiritualmente, porque son presa fácil de los falsos maestros, ¿verdad? De los falsos profetas, por ser ingenuos. Entonces necesitamos y motivamos a la congregación a pasar más tiempo con la palabra del Señor, aplicando lo que dice Josué 1:8, meditando y guardando, ¿cierto? Aplicando lo que hizo Ezra, capítulo 7, versículo 10. Dice que había preparado su corazón para hacer 3 cosas: inquirir, ¿cierto? Guardar y enseñar los estatutos y decretos en Israel. Entonces el propósito y el objetivo de memorizar y estudiar la palabra del Señor es poder almacenarla de nuestro corazón, pero también poderla compartir con las demás personas. Estas personas entonces hacen 2 cosas: causan tropiezos, pero también hacen divisiones. ¿Sí? El pastor Juan Daniel en el concilio compartía de una de las congregaciones en un municipio aquí cercano de Cúcuta, creo que es en Ureña, algo así, ¿sí? Donde pues el pastor que había en esa congregación se fue descaminando feo. Algunos hermanos no estuvieron de acuerdo y cuando se les llamó la atención se salió. Pero no se fue solo, se llevó un par de hermanos, algunos creyentes de esa congregación, ¿cierto? Causan divisiones y causan tropiezos. Que el Señor nos guarde de esos hermanos que el diablo los usa para causar divisiones y tropiezos dentro de la iglesia, ¿no? Que el Señor nos ayude y nos favorezca de ese tipo de personas. En Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos,
de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo que, en lo de verdad. Esas clases de personas no piensan en lo celestial, aunque lo profesan hacer, pero la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, ¿cierto? Pero con sus hechos niegan la eficacia de él. La Biblia lo llama también lobo que rapace, ¿verdad? Con apariencia de oveja, pero por dentro realmente su objetivo es hacer mucho daño, hermano. Mucho daño. Por eso es necesario que hayan líderes calificados. La causa porque hay muchos que contumaces, ¿no? Muchos contumaces. 2. Los líderes calificados son necesarios a causa de la ¿qué? De las contaminaciones. El enfoque de muchos gobiernos en el mundo es tratar de descontaminar el medio ¿qué? Ambiente, ¿no? Se dice que, bueno, el aire está contaminado, la tierra, el agua, en fin. Y por eso hacen programas que motivan a la gente a tratar de no contaminar el medio ambiente. Pero no se fijan a sí mismos que la contaminación no es tanto el medio ambiente, es la contaminación que hay en su corazón. ¿Ya? Porque el Señor lo dijo, no lo que entra que contamina al hombre, lo que contamina al hombre, al ser humano, es lo que sale de su corazón, ¿verdad? Los malos deseos, las malas actitudes, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Tito el capítulo 1, versículo 3, 13 y 14. Tito capítulo 1, versículos 13 y 14, ya leímos todo el pasaje. Dice así la palabra del Señor: este mandamiento es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, el peligro de la contaminación. Hoy en día, la fe está bastante ¿qué? Contaminada, ¿verdad? La fe hoy en día de muchas personas no está puesta en el Hijo de Dios, está puesta en sus líderes. Benny Hinn en una ocasión expresó: si el Espíritu Santo de Dios fuera en el 60, ya había matado a todos aquellos que hablaban mal de él y de su ministerio. La esposa de Benny Hinn, una predicadora, podríamos decir bastante enfermiza en el sentido espiritual, dijo que había creyentes que había que hacer un lavado, perdón de la expresión, correlando con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿esa puede ser una expresión de alguien que profesa conocer al Señor? No, hermanos. Hoy en día, entonces, la fe de muchos está bastante ¿qué? Contaminada. Cuando Hebreos, ¿cierto? Dice, puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo que pretenden estas personas es que la fe de sus feligreses, de las personas, no se puesta en Jesús, sino esté puesta en quiénes, en ellos. Por eso usan esta frase: yo bendigo tu hogar, tu negocio, tu familia, bendigo tu vientre, yo reprendo, bueno, usurpan el lugar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios? Porque la Biblia dice en Judas que cuando el arcángel discutía con el diablo, siendo una de las máximas autoridades en el cielo, solo dijo: el Señor te reprenda. Pero dice también la Biblia que estos no tienen temor, ¿cierto?, de maldecir a las autoridades celestiales. Entonces, es necesario, amados hermanos, tener hombres y mujeres calificadas sirviéndole al Señor en diversos ministerios de la congregación, porque la fe de muchas personas está contaminada, está bastante contaminada. Muchas personas
ponen su fe en X o Y personas, en X o Y sitios. Por ejemplo, si usted no siembra el enlace como enseñan ellos, si usted no aprende allá, no le va a ir ¿qué? Bien. Eso no dice la Biblia, ¿cierto? Porque la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien cuando tenemos la oportunidad, porque a su tiempo llegaremos, si no, desmayemos. Ellos hablan de sembrar y pactar. La Biblia habla en 2 Corintios, en capítulo 8, de ofrendar. Como usted se lo proponga, ¿cierto? Según que haya prosperado, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios es mandador, alegre. Yo soy de las personas que a los hermanos le digo, si usted ofrenda por vergüenza porque está en la derecha y la izquierda echó y usted no echó, es mejor que no lo haga, porque es algo que no le va a agradar a quién, al Señor. También le he enseñado a los hermanos, cuando vaya a la iglesia, al culto, ya lleve la ofrenda ¿qué? Aparte de eso de que he hecho un billete de 5.000, hermano, y me devuelve 4.000, no está bien, porque la Biblia dice, según haya prosperado, el primer día debe ¿qué? Apartarlo, no dice llévelo junto, entonces allá saca lo que dice, no, ya debe ir en un lugar ¿qué? Aparte, ¿verdad? Porque ya usted lo ha destinado desde su casa para la obra del Señor. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces la fe de muchas personas está bastante contaminada. Que nuestra fe no se vaya a contaminar. Y de seguro que si seguimos y nos volvemos a los principios de la palabra del Señor, jamás se nos va a contaminar. Pero también dice ahí la palabra del Señor que hay contaminación de la gente, de la mente, ¿verdad? Sí, muchas personas tienen la mente dañada, contaminada. Dice ahí el versículo 15 de Tito capítulo 1. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Sí. Hay congregaciones donde sus líderes son homosexuales. Hay congregaciones donde se vive una vida desordenada, bastante tentadora. Pero a sus líderes no le interesa cómo viva usted, lo que le interesa es la cantidad de dinero que usted está aquí aportando, ¿verdad? Pues Dios no mira tanto la cantidad, Dios mira mucho la calidad, ¿verdad? La disposición de cómo se hace. Por eso, si hablamos de la ofrenda de la viuda, los ricos habían echado más, solo que la actitud de los ricos no fue la mejor. La ofrenda de Caín, la de Abel, no porque Abel criara animales, no, la actitud de Caín no fue la mejor, fue una buena disposición para dar algo bien agradable al Señor, ¿no? Entonces esa mente de muchas personas está bastante contaminada. Las cosas despreciables que practican estas personas, estos hombres, ¿cierto? Que lo muestra ahí el versículo 10, el versículo 12 de Tito 1, son el reflejo de su propia corrupción interna. Están tan corrompidos, tan dañados, que no les importa pasar por encima de cualquier persona. No les importa si esa persona humilde, ¿cierto? No tiene para comer. No, lo que le interesa es que de una u otra manera todos le estén aportando para su beneficio propio. No les interesa la situación, el estado emocional de las personas. No les interesa eso. Ustedes escucharon lo que esa mujer del movimiento, la Iglesia de Jesucristo Internacional, que ustedes ya escucharon para el movimiento, mira, ella expresaba esto de que si uno de los líderes de ella tenía un accidente, ya quedaba cojo, no podía pararse del púlpito, no lo podía hacer, porque ya era imperfecto. Pues la Biblia dice todo lo contrario, eso se aplicaba así en el Antiguo Testamento. Un sacerdote con los testículos magullados no podía ejercer el ministerio. Una ovejita con un defecto no se le podía presentar al Señor, era abominación. Pero el mejor sacrificio y perfecto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Y por la gracia del Señor, somos lo que somos. Y es la gracia del Señor obrando en la vida de cada uno de sus hijos, ¿cierto? A través de los tiempos. Entonces, que el Señor siga ayudando a su pueblo a que la sana doctrina se predique, hermanos. Porque hay hombres muy conocidos por ustedes, no se va a revelar el nombre, hombres que personalmente para mí era agradable escucharles, pero hoy en día han distorsionado todo el mensaje de la palabra del Señor. Porque hoy en día lo que predomina es milagros y plata, ¿cierto? No se interesan tanto de cómo ayudar a esas personas a tener un encuentro personal con el Señor, cómo superar esas situaciones difíciles. Dice 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 8. 2 de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de qué? De entendimiento. ¿Sí? Lo hicieron con Moisés. Hoy en día también hay muchos personajes de ese tipo resistiendo. ¿Por qué? Tienen su entendimiento corrupto, dañado, ¿cierto? Están dañados. Y por último, amados hermanos y hermanas, también está la contaminación de la eso. Había un programa, o está el programa, pero su fundador ya murió. 5 minuticos, ¿sabe cómo se llama? Un mensaje a eso. ¿Cierto? Ya nuestro hermano Pablo partió con el Señor. Ese mensaje, el enfoque era que llegara también a la ¿qué? A la conciencia. Pero tristemente, ¿no? Y lamentablemente, la conciencia de muchas personas también está ¿qué? Contaminada, hermanos. Y algo contaminado es algo que ya no produce ningún beneficio bueno, ¿no? Por eso cuando cae crudo a X o Y río de parte de Ecopetrol, cuando explotan los tubos, pues muchos animalitos mueren porque el agua se ha contaminado, ¿verdad? Entonces estas personas están tan contaminadas, están tan reprobadas, ahí como lo dice Tito, el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero conocerlo los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, todo lo que hacen estas personas es un desagrado, es una ofensa delante del Señor. No pueden producir nada bueno, porque su fe, su mente y su conciencia está contaminada, está contaminada. Lo único que producen es daño. Por eso Pablo allí en 1 de Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la ¿qué? Es interesante. Esta palabra cauterizada es un término médico que se refiere especialmente a una quemadura totalmente. Cuando una persona se quema la piel profundamente, cierta parte del cuerpo, especialmente la parte de ese cuerpo, queda sin sentir nada, sin aún el no, yo le coloco el ejemplo de los hermanos, cuando ya el creyente echa callos en su corazón, hace lo que hace y se siente que bien, porque ha perdido la sensibilidad. Y aquí hay 2 hermanos del páramo que me acompañan. Cuando uno no está acostumbrado a trabajar con un machete o una asadora, por par de minutos o de horas, la mano ya le duele, le salen vejigas, pollas. Pero cuando ya tienen callos, usted mira, la mayoría de los hermanos del campo ya tienen callos aquí, agarran el asadón o el machete, ya no sienten ningún dolor. Y hay creyentes así, ya tienen callos en su corazón que hagan lo que hagan y se sienten bien, han perdido la sensibilidad de esa parte importante, ¿no? Que Dios nos guarde de perder la sensibilidad en cuanto a nuestros actos mal habidos delante del Señor, ¿no? Y una de las evidencias de saber que nuestra conciencia, nuestro corazón no ha perdido la sensibilidad es que cuando uno hace algo que está mal, uno no se siente
bien, ¿verdad? Inmediatamente aplica lo que dice primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos, no. Él es fiel y justo para eso, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces los maestros falsos pueden enseñar sus mentiras hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia está dañada, está contaminada. ¿No les interesa que usted no tenga nada que comer? No importa, de lo que tenga. Si usted come es problema suyo, y si no come también es problema suyo. No es problema de ellos. Pero no es así lo que dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que Dios nos da las cosas con dos propósitos. Nos las da en abundancia para que las disfrutemos y las que compartamos. Si eso dice la Biblia, que Dios nos da las cosas en abundancia para que usted las disfrute, pero también para que las comparte. Porque es que al cielo no van a entrar títulos, no van a entrar propiedades, solo corazones redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Salomón lo dijo así: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no lo es dormir la riqueza. Ahora, no es que ser rico sea pecado, no. El problema es afianzar nuestra confianza en las riquezas, porque bíblicamente muchas personas eran ricas. La Biblia, algo dice, no, es que Abraham salió por fe. Pero si usted detalla bien, Abraham era un hombre ¿qué? Rico, sí señor. Isaac era un hombre rico. Jacob era un hombre rico. Pero por encima de su riqueza estaba ¿quién? Dios. Lo que dijo David en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Todo es tuyo, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Quién es este pueblo y quién soy yo para ofrecer semejante cosa, ¿no? Voluntarias al Señor? Entonces, que el Señor nos ayude, amados hermanos. Motivo personalmente a los hermanos líderes de la congregación presente y a cada uno de los varones y también a las mujeres a procurar ser hombres y mujeres calificados por los principios de la palabra del Señor. Concluimos entonces que la iglesia en un mundo decadente, ¿qué necesita? Sí, Señor. Y eso no es de ahora, eso hace mucho tiempo. Por eso doy gracias al Señor por darme el privilegio de conocerle a Él en la denominación evangélica Alianza de Colombia. ¿Cierto? No nos meten la mano al bolsillo, ni nos echan carreta. Hablan lo que dice la palabra del Señor. Pero que algunos nos critican que porque somos muertos, ¿cierto? Nos gritamos, nos lloramos, no nos educamos, nos pateamos sillas por los de calumna. No, eso no es muestra de que haya avivamiento en nuestro corazón, no. Nuestro avivamiento de nuestro corazón depende de nuestra relación con el Señor, ¿verdad? No son esas cosas externas, es lo que hay en nuestro corazón. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, la iglesia en un mundo decadente requiere de líderes cristianos. Excelente. Y dice ahí Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez que entonces todo creyente es responsable de contender ardientemente, ¿cierto? Combatiendo la falsa doctrina, haciéndolo a través de la sana doctrina. Entonces, por eso es necesario que haya líderes calificados, porque los contumaces son muchos y porque la fe, la mente y la conciencia están contaminadas. Voy a preguntarlos que se coloquen en sus pies, vamos a orar, a darle gracias al Señor. Que el Señor nos ayude y recuerden el eslogan: el pueblo de la palabra de Dios. Si fuera